66 del séptimo al día, hoy 30 de abril, mañana 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Un saludo grande para todos los que están del otro lado y para los que están acá en la mesa. Hoy tenemos a Daniel Calegari y a María Rosa Oña, dos personalidades, diría yo, dentro del teatro, porque Daniel empezó como tímidamente dirigiendo una obra para niños y ahora ya se despegó y ya estamos con adultos y ya estamos en otra cosa y seguimos la carrera, porque la actuación está todo bien, pero atreverse a dirigir también tiene su grado de osadía muchas veces, ¿no? En el buen sentido, digo. Y bueno, y María Rosa Oña, reconocida y pico por toda su dramaturgia, y además que es una mujer que está en los medios, sumamente conocida, y que escribió esta obra que se llama El Horizonte de Sucesos, de la que vamos a hablar, porque para mí es un enigma, yo no la vi, entonces no sé exactamente de qué trata, y algo tengo por ahí, pero digo como que son ciertos vínculos como extraños. Y bueno, yo no sé, tiene un elenco precioso, pero no conozco la obra, pero me imagino que algo tiene que tener un texto, una dramaturgia, para que un director se enamore de esa manera de esa obra, la ponga en escena y haga, según me comentaron, una excelente dirección con un elenco buenísimo. Así que vamos a ver que ellos nos cuenten algo y yo escucho, pues yo voy el sábado. Bienvenidos, y se juntan un poquito, así ustedes hablan. Bueno, muchas gracias primero por favor, por la invitación. Es enorme. Sin duda. Cuénteme un poquito, señora María Rosa Oña, ¿cómo surge el Horizonte de Sucesos? Porque el nombre es como preciosísimo, pero hay que desentrañarlo también, ¿no? Sí, el nombre es preciosísimo, la invención del nombre no es mía, es algo que existe en el universo, el Horizonte de Sucesos, ¿verdad? Y me pareció que era un muy buen título para esta obra después de escribirla. Que no sé, en realidad no tengo una ciencia cierta de decir, esta obra la quiero hacer, me la voy a poner a escribir, sino que en realidad lo que empecé a hacer fue un ejercicio de escribir cosas que recordaba de mi infancia. Cosas que me parecían raras, sí. Esa es tu infancia, María Rosa, debe estar pensando. ¡Qué linda infancia! Claro, pero por los temas que se tratan. Claro, cosas que yo recordaba de historias que contaba mi madre o mis tías o las amigas de mi madre, pero que eran historias que se contaban delante de los niños, de las niñas, pero por lo truculenta que a veces no eran exactamente. Nunca terminaban, siempre terminaban o en un silencio o en una mirada de ellas, y nosotros nos quedamos sin saber. Entonces un día, hablando con una de mis hermanas, me dice, ¿vos te acordás de tal historia de Irma que vivía en la casa y que mamá decía, esa mujer se la tragó la casa? Y yo decía, ¿no se dicen cosas? Sí, claro. Claro, esa mujer se la tragó la cosa. Entonces empecé a escribir como fragmentos de historias que yo recordaba, pero que no tenían un final y que tampoco tenían muchas veces, claro, personajes ciertos, me los confundía. Ya. Y entonces empezó a surgir esto que es el Horizonte de Sucesos, en base a muchas cosas que decía mi madre. Qué Y que interesante. decían mis tías cosas como esa. A tal persona se la tragó la casa. Sí. Cada persona es un mundo, se decía. Cuando mi madre no sabía explicarnos por qué Claro, una persona... esas frases que son un tanto enigmáticas, ¿no? Si las escucha un niño o alguien que no comprende de pronto la historia, o que está por fuera, te queda la interrogante, ¿no? Claro, son frases muy fuertes además, ¿no? Los Que adultos tienen- tenían esa costumbre. Tú sos más joven que yo, pero yo recuerdo casos que a veces no querían que supiéramos exactamente, ¿viste? Cuando se daba un caso que era... No querían decir que un vecino X tenía algo fuera del matrimonio. No sabían cómo decirlo. Exacto. Para no decirlo, ¿viste? Claro. Entonces al final te quedaban esos personajes como misteriosos, como fantasmagóricos, ¿no? Así, fantasmas. Sí. Claro. Y a la vez, bueno, se empezó a juntar todo eso, ¿no? Aparte son frases muy potentes, Sí. porque que alguien se lo trae en una casa. Sí, En la mente de un niño es Sí. como, o cada persona es un mundo, como mi madre no sabía cómo explicarme algo Claro. acerca del comportamiento de alguna persona o por qué lo hacía, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que, por decir, hay que entender a la gente, ella resumía todo en cada persona es un mundo. Sí, claro, el tema es que
te queda y no te da la opción de pronto de seguir preguntando, ¿no? Porque el niño tiene esa curiosidad, o aunque seas un poco adolescente, quizá un preadolescente, el seguir indagando, pero ya como que te cierran la historia y no da posibilidad a seguir. Claro. Y el peso de los silencios también, porque Exacto. cuando pasaba, a veces eran cosas de la vida, como la muerte de alguien, Exacto. o algo así que no sabía cómo tratarlo, entonces, bueno, eran historias que se llaman, pero a veces cuando era algo más pesado o algo que no sabía cómo hablar, bueno, el peso de esos silencios era tremendo también, eran como, ¿no? El silencio de un montón de mujeres que sabiendo que le pasó algo a otra o que el marido le hacía algo, impotentes en esa época, no saber nada, ese silencio era tremendo y se sentían. Exacto. Entonces yo empecé a escribir de a poquito y hace muy poco me di cuenta que la obra quedó como quedó. No vamos a spoilear porque no la vio María Rosa. No la vi, pero La obra quedó escrita si quieren de esa contar un manera cachito, que hay que como ir armándola y las personas que van se arman su propia historia, porque la armé sin querer con la misma mente de un niño, una niña de 9-10 años. Que va hilando, que no va entendiendo, que va buscando, que quiere darle una razón a todo y un fin, pero que no puede. Y entonces, claro, el peso de eso, de los que estudia silencios, por de la los lógica, fantasmas. ¿no? Digo, porque Entonces, la lógica que te dice que, bueno, un cuentito tiene un principio, un desarrollo, y de alguna manera lo cerramos, ¿no? Porque solo con el colorín colorado no además, se cierra, siempre- ¿no? Hay algo más. Entonces, pero además del peso de vivieron felices para siempre. Claro, Vivieron exacto. felices para siempre. Exacto. Entonces, a mí me faltaba escuchar y esta gente terminó feliz después. No. claro, no eran todos los casos. Entonces, Claro. me di cuenta que así, con esa cabeza la fui armando sin querer en base a esos recuerdos, pero eso me di cuenta mucho después cuando Porque eran hablando los con recuerdos de alguien, una niña, ese es el tema, ¿no? Claro. Que no lo podías traer de lo repente quise hacer lo a la más adulta. lo quise hacer lo más cercano posible a todo eso que escuchaba. Y claro, después me di cuenta, hacerlo lo más cercano a todo eso Claro. era hacerlo con la percepción de una niña. Claro, Entonces, que por eso a la quedó. a la que le seguían quedando como flequitos, ¿no? No terminaba de cerrar, de coser todo. Y bueno, en base a eso, de cada persona es un mundo y a esta persona se la tragó la casa. Y también pensando un poco esas historias que no tenían un fin y pensando en esta gente que vivía esas historias y que yo no conocía, Mm. pero pensando en el peso físico que una mentira o algo que se esconde le da al cuerpo, ¿verdad? Porque nos empezamos a sentir mal, porque nos apagamos, como se apaga una estrella, porque estamos ahí, pero no hay brillo, todo se lo traga la tristeza. Buscando qué título le podía poner a eso, encontré El horizonte de sucesos, que es ese espacio cerca de un agujero negro, Claro. que quien traspasa el límite del horizonte no puede salir. Y los que estamos afuera no podemos podemos ver qué pasa ahí adentro. O si pasa algo. La percepción Claro, del hay tiempo también límite se siempre. altera. Hay siempre un límite, ¿no? Para el de afuera y para el de adentro. Entonces Claro. digo, como que ¿Y qué pasa? es difícil, ¿no? Cuando estos mundos, Mm. cuando una casa es más o menos feliz, todos los mundos que están en ese universo Exacto. van girando de una manera, pero ¿qué pasa cuando esos mundos chocan por algo? O cuando un mundo de esos explota, o choca otro y no pueden convivir en una manera armoniosa. Entonces, hilando todo eso, fue que nace El horizonte de sucesos. Qué bueno. ¿Y cómo la descubrí, Daniel? Mm. Porque claro, Yo voy a beber. uno Bebe. encuentra, cuando nosotros recibimos, a veces no necesariamente tiene que pasar por Cofonte, pero muchas veces empezamos a recibir, ¿no?, las propuestas. A mí no me gusta leer las obras, yo leo los resúmenes, porque Ujú. como en Cofonte no es mucha la gente, aunque es toda gente de teatro, pero no es gente que va a ver prácticamente la cartelera. Van a ver una cosa, o si pueden. Entonces, claro, después me preguntan, ¿qué viste en el fin de semana? Entonces yo empiezo de jueves a domingo y tengo que mirar la agenda, a veces me olvido. Pero ellos no la ven, entonces, por ejemplo, a Raquel Diana le gusta leerlas, bueno, porque ve las dramaturgias, todo eso. Pero yo prefiero quedarme con el resumen, ¿no? Me quedo con el enigma siempre, porque el resumen no te dice lo que pasa en la obra, te dice un pantallazo, ¿no? Pero ¿cómo llega la obra? ¿Cómo la descubrís a esta obra? Año 2017 de haber sido, que yo estaba con otra Oña
Con la otra. estudiando con la otra Con Oña, la otra con Oña, Angie. una señora ahí que a veces es una y a veces es Sí, otra. una es otra, exactamente. A mí lo que pasa es que me dan miedo las Oñas. Entonces yo no les puedo decir que no. Ese es el problema. Ellas, bueno, tienen se algo, puede salir o se puede entrar, algo de eso tiene. ellos son un polo atractor ahí, un agujero negro. En el 2017 yo estaba estudiando con Angie y llegó esta obra para la que la ensayáramos. La íbamos a hacer con el grupo de teatro que teníamos en ese momento. Qué bueno. La empezamos a ensayar varios meses, después vino fin de año y se dilató y la obra al final no terminó saliendo. Pero bueno, por ahí la conocí por primera vez. Sí, igual en esa primera vez Era una versión era modificada. otra versión, Ah. porque Angie me había pedido esa obra para un grupo más grande de alumnos, Exacto. entonces modifiqué algunas cosas y nada, era como para más gente. Pero Y ahora volvió a su versión y ahora original. verse a la versión original. Porque Y bueno, ¿y qué fue? El año pasado que María Rosa me dijo, che, quiero hacer algo con esto. ¿Te animás? Y bueno, yo en ese momento no tenía ningún proyecto en la cabeza, en mente, así que me pareció un lindo desafío. No, porque además con a María Rosa nos conocemos hace tiempo. De hecho, cuando empecé a hacer stand-up, allá, no sé, 2010, creo que era una cosa, Más o 2012, menos, sí, no sí. sé, más o sabía que menos, habías empezado a hacer esta. Habías que empezado ahí fue con que nos stand-up, con entonces, stand-up, porque ahí fue que nos conocimos, y de hecho yo llegué al teatro, me acuerdo, luego de una charla con ella. Que yo dije, no sé qué, me gustaría hacer algo de actuación porque siento que me faltan herramientas, no sé qué. Me dice, Angie hace un taller de no sé qué. Entonces, Claro. ahí fue que enganché. Entonces, Angie acá. hace años que hace el taller de emociones. Por supuesto. Sí, 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 muchos años. Sí. Y entonces, bueno, nos conocemos de varias instancias, varias cosas y nos llevamos más o menos bien. Más o menos. Más o menos. A ver, Tampoco en terapia, que en terapia lo estamos estamos tratando cerrando. algunas cosas. Pero lleva bastante bien y además nos gusta un poco, nos conocemos un poco el humor. Claro, eso es bueno. Y yo hay cosas que me gustan de su humor. Ella tiene la capacidad como de hacer humor negro, pero al mismo tiempo humor como muy infantil. Qué lindo. Entonces, y me gusta como esa combinación de locura en la obra. Y esta obra la verdad que es muy linda en eso, porque tiene una mezcla entre comedia y drama al mismo tiempo. Una obra que no necesariamente termina bien, entonces tiene como varios elementos que a mí me seducen mucho para Bueno. participar. Eso de que vos en algún momento no sepas si es drama o comedia, bueno, es la vida. Sí, ¿Qué es así, pasa? está bien. Y Está bien. que bueno, y hay algo que no pone un punto final, sino que pone 3 puntos suspensivos y uno se queda pensando, ¿qué habrá pasado con...? Que es lo mismo que me pasó. ¿Qué es lo que te Sí. pasaba a ti como niña, ¿no? Como adolescente, que había cosas que te quedaban en suspenso. Es ese suspenso que muchas veces... O sea, a mí me pasaba, lo que pasa que nunca lo relacioné, pero esas cosas con los adultos suele pasar cuando te crías, sobre todo en una familia de gente grande, Sí, como decía sí, yo, ¿no? sí, Digo, sí. éramos unos cuantos, digo, chicos. Pero el tema es que en las casas no había tanto niño, había 2 niños o 2 niñas, y el resto eran adultos. Y los que venían, y los que hablaban, y los que llevan la conversación, y los que cuentan las cosas, y cosas que a veces vos no sabés si verdaderamente qué es lo que pasa. Porque, Sí, claro. Tu mamá te decía eso, pero en mi familia pasaba que entraba uno... ¿Te acordaste de aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Aquello podía ser un mandado, podía ser, no sé, Sí, pensabas sí. aquello, o dijiste aquella, mi madre, mi tía, mi abuela, o nadie de ellas. O Mi tía era cosas una a veces- maestra en inventar nombres para no decir la palabra se murió el pescadito, se murió el hámster. Ay. Era una serie de cosas que de cosas que inventaba, no eran... pero pero aparte eso que se vos escuchás, hacía- ¿qué quiere decir eso? Eso se hacía mucho. Yo tenía 9 años cuando falleció mi abuelo, la primera pérdida, así Claro. que yo la presentí, porque yo siempre para la muerte, siempre tuve eso, lamentablemente.
pensé que algo había pasado y que no me lo estaban diciendo, pero no sabía qué. Porque mis padres dejarte en la casa de otra persona una noche, mis padres. Es algo impensado, ¿viste? Si pasaba eso, algo muy grande estaba pasando, ¿no? Pero todo a veces se da, que no te quieren decir, pero no decirte te lleva a pensar un montón de cosas y ellos, creo que la cabeza de ellos no va por ese lado, ¿no? Si no decimos, ocultamos porque es chica, y vos vivís otro proceso a la par, me parece, ¿no? Que es eso de lo que no me dicen, yo lo traduzco como algo que a mí me parece, ¿no? Es algo muy teatral eso también, porque todos los que hacemos teatro o escribimos, incluso la persona que va a ver teatro, siempre sabe que es peor lo que no se muestra que lo que se muestra, porque lo que no se muestra te lo imaginás vos y puede ser 1000 veces peor que lo que el dramaturgo o el director quiso mostrar. Entonces es como súper teatral eso también, es muy rico, es riquísimo. El observar a porque las familias y ver uno lo mira en perspectiva, ¿no? Uno en el momento que está viviendo las cosas no las está analizando, ¿no? Pero mirándolo así, tenía mucho de esas comedias y cosas absurdas a veces tenía también, porque aquello, lo otro, después te llamo y conversamos de lo otro y a veces eran como acertijos que vos te sentías como medio ofendido, que no podías saber qué era. Claro, y de qué están hablando y qué es lo que está pasando y esas curiosidades, yo por lo menos siempre fui muy curiosa, ¿no? Y eso, y no había manera, ¿viste? Porque parecía que eran tipos secretos de Estado. Como cosas importantísimas, como el botón rojo del mundo, una cosa así, ¿no? De lo que estaban hablando, y de pronto traducido, se murió fulano. Digo, después te venís a enterar cuando aquello, ¿te acordás? El día que falleció. A eso le había pasado. Porque vos te haces toda una idea de otras cosas, ¿no? Sí, a mí lo que me llamaba la atención también en mi caso, por ejemplo, y eso está un poco plasmado en la obra, es que todo eso yo lo veía más del lado de las mujeres y no tanto de los hombres. Mis hermanos son bastante más grandes que yo. Adolescentes grandes ya cuando yo había nacido, y mi padre, pero esas eran otras charlas que iban por otro lado, y que como que no los tocaba, no les tocaba nada, porque como que el lugar del hombre era otro, y estaban destinados a otra cosa, era como un poco superior, ¿no? Estaban un pisito más arriba, entonces a vos te llamaba la atención, porque puedo estar acá, pero no puedo estar allá. Seguro. Hay cierto como mandato histórico en algunas familias, al menos de la mujer, cuidando la imagen del núcleo familiar, ¿no? En donde el hombre puede hacer cualquier cosa. Sí, eso es verdad. Pero la mujer tenía que... se le permitían cosas, ¿no? Y la mujer intentando mantener... Sí, porque además uno lo piensa en perspectiva, ¿no? Cuando esas mujeres decían, bueno, pero también ella... ¿no? Cuando había alguien que se había revelado de alguna manera, había dicho algo, ¿no? Eso no es como que no era la conducta apropiada, el estar criticando lo que hacía uno, ¿no? Lo que hacía un hombre, estoy diciendo, no lo que hacía una mujer. Ella también, esa frase es muy típica, ella también como que va a hacer, va a decir algo sobre, ¿no? Como que había determinado, obvio que había muchísimos, porque uno lo veía cosas que hoy no te parecería que es imposible, ¿no? Sí, sin embargo, a veces decimos que es imposible y sigue sucediendo. Sí. Lo que pasa que de repente uno lo sigue viendo en otro lugar, ¿no? Y dice, bueno, eso que yo vi en el barrio donde teníamos una pareja, un matrimonio, que eso ya no era violencia, eso ya era superlativo, ¿no? Tirar a la señora de la azotea para abajo, correrla con un auto, no estamos hablando de un chiste, no estamos diciendo le cerré la puerta, tiré la llave, estamos hablando de cosas. No había que meterse porque eran cosas de pareja. Por supuesto. Claro, el problema era cuando de alguna manera alguien de esa pareja invadía tu casa, ¿no?
porque ahí vos ya te sentías parte de alguna manera, porque los hijos tenías que meterlos en tu casa, digo, pero ese día podía ser la conmoción, al otro día ya está. Bueno, eso es interesante porque pasa en la obra de, por más que uno quiera guardar un secreto, tarde o temprano, en la colisión entre mundos, en las interacciones que tenemos, esos secretos salen a la luz. O alguien se da cuenta. Capaz que no sale explícito, pero uno por más que lo intenta guardar, hay un tercero. Como que alguien lo va calibrando de alguna manera, ¿no? Sí, digo, es el tiempo el que se toma, o el ¿no? tiempo, el trabajo claro, de mostrarlo. Sí. Digo, porque es eso también, ¿no? Es algo que pasa, pero algo que se esconde. Uh-huh. Y algo de lo que no se habla, como aquella película de esto no se habla, ¿no? Como de eso no se habla, pero queda ahí, es como esas fotos instantáneas, ¿no? No hablamos, no decimos nada, pero están. Y no la vio. Viste que no estaba errada porque... No la vio, o no está mintiendo y se anotó toda la cosa. Fotos, se anotó fotos. Mira, el único puente con la verdad es lo que... Porque no. Son las cosas que escribieron en cartelera. Porque hablamos mucho. Porque ni ficha te pedí, la saqué toda. Habla mucho de fotos, de las fotos y los recuerdos que quedan en las fotos. Y eso es. Y una frase es muy parecida a la, como dijiste vos, fotos instantáneas. Sí, esas fotos, viste, son distintos momentos, ¿no? Claro. Hoy nos sacamos fotos con un celular. Claro. Cuando yo cumplí 15 años, bueno, tenía que venir un fotógrafo y sacaba fotos. Y después vinieron, como una cosa también las fotos, las Polaroid, que eran esas del momento, ¿no? Y la, eso queda. Habla mucho de fotos también. Claro. Esas fotos lo recuerdo también por otra cosa que yo no entendía. Teníamos una vecina al lado que por 3 andaba cortando fotos. Se peleaba con la gente o a él le gustaba y lo sacaba de la foto y lo recortaba. Ay, no. Después me di cuenta que era una práctica como muy... que como que le hacía mucha gente el tema de cortar fotos. Sí, ¿sabés qué? Yo no la llegué a conocer, una tía de esas que siempre hay en la familia, esas tías viejas, ¿no? Que siempre hay alguna, que cuando se enojaba con algún santo, yo soy de tener estampita, de acá no le ninguna. Cortaba la estampita el claro, si le prendía vela, no le prendía más vela y lo ponía de cara, daba vuelta el mirando cuadro, a la pared, claro, a la esquina, usted sube al rincón, mandaba a San Antonio al rincón. Te queda, viste, que atrás, antes, ¿no? Los marcos atrás tenían como un papel, digo, con un diseño, ¿no? Que era lo que ponía, y la cadenita o el ganchito. Bueno, ya los ponía el santo mirando para la pared y el papelito para acá. Donde se enojaba y si no se... Sí. Entonces yo tengo en mi álbum de 15 tengo una foto. ¿Viste? Sí. Es muy loco. Alguien que no quería ver a alguien, claro, pero la sacó de circulación. Nunca entendí eso porque me pareció como muy rico también el tema de... yo creo que lo que tiene es que la foto queda como esa cosa inmóvil que está ahí, que la vas a tener siempre, ¿no? Tenés una opción de, o la metiste en un álbum y no lo abrís más ese álbum, o rompés la foto, o la sacás, le sacás las esquinitas como tenían antes, o sacás a la persona y la pones a juntar con una cinta, ¿viste? Claro, y eso hay también, ¿no? Entonces, que están esas cosas, sí, tienen. Y además la foto te deja ese retrato de ese momento, ¿no? Algo que pasó en ese momento, que de repente a los ojos de otro puede ser algo totalmente inocente, ¿no? Porque una foto en un parque, una foto, no sé, tomando un helado, sentado en un banco, y de repente atrás de eso hay una historia. Claro. Y uno no lo sabe o no se la contaron. Exacto. Digo, tiene mucho, sí. Bueno, nosotros jugamos con eso. Ya desde el texto se juega bastante con el tema de las fotos. Después, bueno, ya vas a ver después otras cosas. Lo que jugamos, pero también estéticamente, por ejemplo, la propuesta escénica, buscamos que la gente viera algo y no supiera identificar bien si eso es ahora o es hace 10 años o hace 20 años. O sea, como si fuera una foto que está detenida en el tiempo, y como la obra en sí es completamente atemporal porque no menciona nada. No, porque además los temas, acá algo que decía hoy María Rosa, ¿no? Acá donde dice
lo dicen ustedes, ¿no? La obra busca el límite donde el trauma familiar se convierte en un fenómeno físico. Digo, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Donde se habita y cómo, ¿no? Porque digo, es acá, en una casa que devoya la memoria, o que decían, ¿no? Que la casa se tragó a esa señora, o que pasó tal o cual cosa, y esas frases que se usaban, ¿no? Esta y había otras, ¿no? Digo, como a veces el apego por el lugar, nunca sale de la casa, o está enclaustrada. Enclaustrada es palabra de antes, porque ahora no se usa, pero cuando alguien estaba, o por un duelo, que eran eternos, ¿no? O por algún tema de eso, digo, fulana está enclaustrada. Y yo no sé, a mí me daba siempre la sensación de que alguien estaba pegado y que no se iba a mover más a una silla, a un sillón, no sé, me da esa idea de inmovilidad, porque enclaustrado, claro, que te daba la idea de estar en un lugar, pero como que no ibas a salir, como un poco lo que dice la obra, ¿no? Lo que significa el horizonte de sucesos, ¿no? El que está afuera no puede y el que está adentro tampoco. Entonces digo, daban esa sensación. A veces yo creo que usamos términos o usamos metáforas para decir algo y que nosotros mismos no sabemos el contenido que puede estar, que puede ser, claro, que puede tener, ¿no? La fuerza de las palabras, escucha, ¿no? Claro. Sí. Qué cosa interesante, ¿no? Me enganchó, me encantó eso. ¿Y cómo elegiste el elenco? Yo, Valeria Martínez, ¿la vi o es nueva? Valeria Martínez, yo la conocí a Vale en Huacale Teatro, porque cuando empezamos a hacer las obras para niñas, Vale fue una de las primeras que se sumó, hizo varias, hizo 3 de las obras para niños. La primera, sí, yo la conocía de ahí a Valeria. Y después Mauro Mónico, bueno, sí, lo conozco. Sí, a Mauro Mónico, a Juan Pinchelli, a Anaí Undarzón. Anaí sí, a Mauro también, pero a Juan... Y a Juan también, seguramente la última vez que lo viste fue en Pan Rallado. Porque los 3 actúan en Pan Rallado. Claro, Pan Rallado tiene un elenco grande también. Pero ya, o sea, actores todos probados ya. Como quien dice, ya los conoce, ya han trabajado. En realidad... Anaí sí la conozco de verla siempre, digo, actuar, y Mauro lo vi en Calacata, digo, amoroso. No, y Juan está haciendo ahora la EMAD, por ejemplo. Lo voy a reconocer hoy. Juan está haciendo la EMAD ahora. Ya ha tenido experiencia, digamos, teatral, pero está como profundizando su bárbaro, no. Y el elenco lo buscaste en base a las personas que más o menos vos les encontraste un perfil para esta obra. Sí, tiramos muchos nombres en realidad, a ver quién podría estar en cada rol. Fueron cambiando los nombres. Claro. De hecho empezamos a ensayar con un actor que después por otros motivos no pudo continuar, y ahí hicimos un cambio, pero creo que los 4, yo a la única que no conocía fue a Valeria. Ajá. Y la verdad me encantó rápidamente. A mí me dijeron así como por el paso que el elenco estaba precioso. Me dijeron que funcionan. Tenía muchas ganas de que fuera Valeria en realidad, porque conocía el trabajo de ella, la conocí. Pero también por el aspecto físico y por cómo venía el personaje, que era como temporal. Yo dije, es Vale. Y tal. Vale es jovencita. No. Pregunto porque... ¿Qué no sé, 20, no, 20... No es jovencita, pero lo que queríamos es esa, era una mujer... estaban buscando, pero no sé las edades que tienen tampoco, si tienen... una mujer que no fuera joven, pero que su físico te llevara a pensar en algo. Bien. Entonces, sí, porque a Anaí la ubico perfecto, pero a ella, digo, a lo mejor... Y es algo que en la obra tampoco se... No lo especifica. No. Y en el caso de los hombres tampoco. El joven. Bueno, hay uno que es el joven, y Mauro en realidad es un hombre ya mayor, incluso habla de que lo quieren jubilar y demás. Pobre. Pero... Pobre, digo yo.
En realidad no da porque es hombre joven, tan mayor. porque es joven, Y también digo, está para... bueno, creo, que sea esa temporalidad. Porque no física. se juega con el tema de la edad, digo, no es no. que fulano es hijo de, o no se Son trabaja cuatro eso. personas que se Son encuentran. personas que no necesariamente ni siquiera viven juntas. No, o sí. No, sí. No sé, Bueno. capaz. Veamos, capaz Veamos. que tiene vínculo, capaz que no. El sábado me entero qué pasa con hay los mucho cuatro. juego, mucha cosa no dicha justamente Claro, cuando sucede. claro, y Entonces eso. uno Pero se percibe. se perciben algunas cosas, uno percibe que capaz que existen ciertos vínculos, puede no quedar del todo claro si efectivamente ese vínculo existe o no, Ay, qué o lindo, va por porque otro lado. El espectador lo pone Bueno, nos ha pasado en que en ese trabajo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, no, que como que no te da servido, porque en general, viste que a veces te ponen el programa padre, Claro. madre, hijo, novio, no sé, digo, una definición. Y cuando eso no está, y cuando va por otro lado, digo, ahí como que el Es muy espectador lindo también cuando se está acerca jugando a la un poco, gente ¿no? o escribe y te dice, yo estoy errada, o esto era esto, Esto es esto, y Ah, esto. claro, porque da posibilidades. Para mí es tal cosa, te dicen, mira, la verdad que Y nunca puede- habíamos pensado en puede eso, ser. pero puede ser. Yo me acuerdo eso que vos decís, nunca había pensado una vez de Nevis una obra y yo le mandé, me pidió y le mandé ¿esto pasaba? Yo no me acuerdo que yo hubiera escrito, estaba esto, no sé si estaba, pero está lindo, queda Está lindo lindo, esto, queda, sí, pero sí. claro, uno, Claro. es con toda sinceridad, uno hace un trabajo que es subjetivo. A mí no me pueden decir que es un trabajo objetivo, porque vos estás jugando de alguna manera con tus sentimientos Claro. cuando vas a ver un espectáculo. Pero me parece... Digo, te llega, no te llega, lo percibí de una manera, pero sos vos. Pero me Digo, parece maravilloso en esta obra en especial que todo el mundo que se acerca a decirnos, todo el mundo, no, los que se acercan a decirnos que puede ser esto, puede ser lo otro, les pasa lo mismo que a mí cuando era chica. Ahí ¿Puede está. ser o no? Claro, tal cual. Cuando Está crezca, bueno. hay que empezar a decir al público, cuando sea Cuando grande lo crezca. charlamos. Cuando crezca Ahí vas a un entender poquito muchas más, cosas. claro, o a lo mejor te sigue quedando cierta incógnita, Claro. ¿no? Porque puede haber cosas en las que todavía no estés tan... Pero está bueno eso, ¿no? El trabajo ese de... Que yo creo que... Ahora pues estamos comentando, ¿no? Pero si uno se enfrenta a la obra sin saber, porque muchas veces yo creo que el público dice, ay, acá en la escena, yo vi un espectáculo que me encantó, vuelvo a esta sala porque seguro que este me va a gustar, y capaz que no tiene ni idea lo que va a ver, porque muchas veces se va porque te gusta el lugar, porque te gusta la gente que trabaja, y de repente no tenés un conocimiento tan pleno de lo que es la obra, y empezar ahí, ¿no? A descubrir que eso... Mirá vos, eso que le pasa a la protagonista o eso que siente, a mí me pasó en algún momento sin saber exactamente, de repente recordar cuál, pero digo, ese trabajo está bueno, digo, de pasear un poco por ese universo, ¿no? Yo creo que está lindo. Y además, no sé, pero tienen... Los que yo conozco del elenco son re buenos, digo, y deben llevar el hilo... Trabajaron mucho, porque digo, hay como mucha, no sé si es exacto, pero están trabajando también con emociones, con sentimientos. Me parece que se trabaja mucho desde un lugar más interior, ¿no? Por las cosas. Hubo algo muy o no, interesante que digo. fue, a ver, empezamos a trabajar creo que en agosto del año pasado, con parates en el medio, pero hubo, Sí, no sí, sé, por pero lo menos 4 meses tiempo intensos de trabajo. de trabajo. Algo que definimos del inicio, porque la obra dejaba mucho lugar a la interpretación, fue de no hacer nosotros nuestras propias interpretaciones, ni acotar las posibilidades de los personajes en cuanto a que, si pensá que vos sos mi hermano, por decir algo, Sí, no, sí. no, listo, no pienses nada, acá es como, esos personajes están ahí, van a vivir las situaciones que tengan que vivir en ese momento, pero no hay ni recuerdos previos de un contacto. Es difícil ¿Sabes? eso, ¿no? Muy difícil. Es muy difícil, me parece, Muy porque difícil. digo, es como decir, bueno, borrar tu vida, Borrar tu vida. Y empezar de cero, digo, es como Totalmente. dejar afuera todo y entrar con nada, como digo, y Pero bueno, de alguna y forma al- estos personajes necesitaban eso, de entrar Ya. con poca carga Claro. del pasado, y que esa carga del pasado
cayera como un recuerdo de repentino en escena, Ya. que pasa en determinados momentos. Y un desafío muy interesante que hubo fue que los 4 son muy buenos y están acostumbrados a trabajar en la intimidad. Claro. Entonces, si yo a cualquiera de ellos les doy un monólogo y le digo, mirá, yo quiero este monólogo, partime al medio con este monólogo, lo hacen van a sin hacer. ningún problema. Claro. Pero fue muy difícil sacarlos de esa intimidad para interpretar otra cosa distinta. Sí, yo Porque- me imagino que sí, porque... Ya lo verás, pero la puesta es un espacio muy acotado, en donde hay mucho movimiento milimétrico entre ellos para acomodarse a ciertas situaciones. Y además los personajes están al borde del grotesco. Pero no llegan a... No llegan a... No son gallasescos. No, digamos, no. pero tienen algunas cosas que es como... Están en un límite ahí entre... ¿Es un personaje armado o es algo que me atraviesa? Y la propuesta fue justamente el ir a esos personajes, porque todos nosotros interpretamos un personaje en la vida, Sí, totalmente. pero en el momento donde te tenías que abrir a la intimidad y tenías que contar algo, desarmar ese personaje y atravesar el público con él. Ahora, es todo un trabajo importante, ¿no?, que tienen los actores. Porque Sí. digo, no es lo mismo que una obra realista, no es lo... Digo, no te da esas posibilidades. O sea, yo ubico mi cuerpo, yo me ubico tranqui, yo esto estoy lo muy saco. conforme con el trabajo que hicieron y sobre todo con el hecho de que sea una obra que no es naturalista para nada, pero quien la ve no siente esa lejanía que a veces uno Esa puede sentir distancia que podés sentir. con decir, eso es falso. Ahí No, está. sino que realmente hay No, una suerte de agujero puede negro puede ser, que te va sí. llevando y te chupa. Como y que sentí que eso sí es probable eso, claro. Te meten en su y universo. de alguna digamos, manera capaz que te sentís muy identificado o muy dentro de esas situaciones, ¿no? Digo, sin hacer nada de pronto por traspasar esa pared o esa vivencia. Está interesantísimo. Igual, el creo que hay ejercicio. algo que se logró también y que lograron muy bien Daniel, los actores y el equipo técnico, porque pesa un montón el equipo técnico en esta obra en cuanto a luces, La luz, iluminación, sí. y que es esa sensación cuando vas a la casa de una familia desconocida y te tenés que quedar un buen rato y vos no conoces a casi nadie. Sí, es una sensación. Es esa incomodidad. Es ese vacío raro que se te hace, ¿no? El no conocer el humor de esa familia, no saber si están diciendo algo en serio o no, si te tenés que reír, de repente te reís y dices, ay, en serio. Sí, Y me parece que esa incomodidad se logra y está muy bien y está muy bien lograda y buscada, porque el público se siente en eso, mirando de frente a una familia con la que está invitado a pasar un rato, Exacto. pero con la que hay cierta, y no se sabe por qué, cierta incomodidad. Claro. Y eso... Y hay de repente como a veces como cuando nosotros no tenemos como una confianza y como que no nos atrevemos, ¿no?, a decir o ni siquiera a movernos del lugar, ¿no?, ni a Sí, pedir es verdad, algo. es como- Claro, que es estás como algo esa, físico, como esas ¿viste? nevitas, como esas muñequitas que tienen metido almidonadito y te quedas ahí quietita porque no sabes cómo van a... No conocer las reacciones de la gente tampoco, Pero ¿no? ahí como que te cambia, por eso mismo, Norma, como que te cambia la realidad, Claro. la gravedad a vos solo, ¿no? Estás como pegado en la silla sin poder moverte. Y es como un cambio físico con Claro. respecto a los demás que se mueven en otro tiempo. Claro. No es fácil. No, no. No, pero además la obra yo creo que también exige como una parte, no sé si es la palabra, pero concentración del mismo espectador, ¿no? Entrar en ese mundo que si bien todos los mundos que se plantean en el teatro son supuestamente desconocidos y nos van a mostrar otras realidades a las nuestras, o a veces no, digo, acá hay otro juego, ¿no? Hay otro jueguito de espejo distinto, me parece, ¿no? Como que no sé si se va a reflejar todo lo que uno quiere
en el espejo con esa gente, capaz que más de lo que uno piensa. Algo que me pasó cuando la escribí la primera vez, cuando eran los mismos personajes, pero duraba bastante más. Bueno, de hecho el final sí, después que Daniel lo leyó y me dijo, me parece que este final está como muy explicado. Después de releerla, tiene toda la razón del mundo, sale el cambio para no explicar tanto y para mostrar tanto, para que siga ese juego, ¿verdad? Exacto. Pero en un principio era más larga todavía la obra, y después de leerla digo, ¿cuánto durará esto si la hacen? Yo digo, si dura esto, a la gente se le exprime el cerebro. No, hay que cortarla, y me parece que está buenísima la duración que tiene y que se logró, porque es el momento exacto para que la cabeza diga, bueno, ok, hasta acá puedo atender. Ahí si me das un poquito más, capaz que me perdiste. Claro, o sea, el foco de atención no tiene que pasar de 60 minutos. Jodido, está buenísimo, eso no digo yo. No sé, por lo que está buenísimo lo que hicieron. Claro, porque digo, ese es el tiempo, digamos, donde uno puede de alguna manera ir recepcionando una cantidad de cosas y seguir fijando la atención, porque a veces a mí lo que me pasa, no digo que me pase, pero que puede pasar con algunas obras que si exceden el tiempo donde hay cosas que ya las estamos conociendo, como que después ya como que perdemos un poco, ¿no? Se nos va un poco. Y ahí hay algo también ya desde la apuesta, que ya lo vas a experimentar, pero que te lleva a... El foco de atención está en un lugar. Es ahí y está ya ahí. No hay forma de ponerte a mirar, a ver qué pasa. Pero no te vas a distraer con otra cosa. No, está ahí. No hay una distracción, algo que te lleve a fijar la atención por otro lado. No, capaz que si pasa un gato por arriba o algo de eso, ¿no? No va a pasar. Pasó el otro día, sí pasó, pasa un gato a veces. No, pero pasó además en un momento de tensión. El domingo, que fue un día de mucho viento. Mucho viento y que lloviznaba. Sí, ¿verdad? Cambió completamente el clima de la obra y la gente. El afuera. El afuera de verdad, el frío, el viento. Sí. Y además en un momento de mucha tensión de la obra pasaron 2 gatos peleándose por que la escena es muy lindo, la sala por eso mismo, ¿no? Porque es chiquita, porque sentís el afuera y está bueno. Sí, también. se siente cuando llueve. Pero bueno, pasaron, y fue en un momento de tensión y mucha gente en la asiento hizo... Ay, claro, sí, qué buen efecto especial. Y yo pensaba, hay que contratar a los gatos. No, porque claro, estás atento a algo, ¿no? En el entendido que ahí está la cosa, y claro, los gatos... Debe ser muy, muy, muy especial. Sí, ni me hablen, el domingo fue algo espantoso. Yo estaba ahí en Boulevard viendo la obra de Rodríguez Compay, y después me tuve que ir al Bosch. Eran 2 zonas, Gonzalo Ramírez y Boulevard. Claro, llena de viento. Además yo miraba, yo parecía como tonta, ¿no? Pero miraba porque ese efecto uno no lo está mirando. Cuando haces ese remolino que se hace en el viento, en el aire, ¿no? Que vos lo me decís, ¿esto qué está pasando? Yo no lo he visto, no le presté atención, ¿viste? Y después, y queda en el piso, pero yo miro y decía, estas cosas que pasan, digo, y claro, y ese efecto sumado a donde estás en cierta tensión también, ¿no? Porque estás prestando atención a algo que quizá vos pienses que vas a descubrir algo cuando pase esa escena, ¿no? Está buenísimo eso, me encantó. Valeria Martínez Eguizábal, digo bien, sí. Mauro Mónico, Juan Pinchelli y Anaí Undarzón le dan vida a estos 4 personajes que hay que ir a descubrirlos. Que hay que ir a verlos y ver, no sé, yo no tengo idea qué es lo que hacen, qué son y de dónde vienen, pero hay que ir a la escena. Rivera 2477, se reserva por el 098-732-360, entradas bonificadas por cantidad, creo que es a partir de... de 2 o 3 entradas, ¿no? Y el costo normal son 600 pesos. Director Daniel Calegari, que ya veo que está además súper enamorado de esa obra, porque me parece que como que es lindo trabajo, cuando se hace un trabajo que se siente... Y se ha armado un muy lindo grupo. Sí, yo la verdad que me llevo, pero bárbaro con todos, porque además tenemos... bueno, eso es la escena, es una producción de la escena, entonces trabaja mucha gente que está ahí, que quiero y que conocemos. Además es un grupo precioso de gente. Está en la música, está Valentín Ferreira, que también hace hermosas cosas y ha estado muchas obras de ahí. La parte tiene toda una parte de iluminación y de visuales, que por lo que dijo María Rosa está muy... que también está muy lindo.
Se sumó también Lucía, que no es de la escena, la vestuarista. Lucía Gabriel también se sumó al grupo y también fue un lindo acercamiento, ¿no? Se formó, sí, es verdad, un muy lindo grupo. Porque además hay todo un trabajo de maquillaje previo que hacen ellos, entonces hay mucho también como eso, un compañerismo y un lindo trato entre todos. La verdad que ha sido qué lindo, me encanta. Yo el sábado voy a ir. Así que sábado 21:30. Yo tenía 21, menos mal. Sí, porque este sábado solo un Este es el último fin de semana que sí, la hacemos por ahora. Pero digo, esta es la primera temporada que cierra el 3, ¿no? El 3, el 3 de mayo. Pero digamos que está abierto a que haya una segunda. Volveremos. Porque seguramente, digo, una obra que se le dio tantas satisfacciones, están tan conformes, tan contentos, la dramaturga está muy contenta, el director tiene un equipo fenómeno. Sí. Digo, es que de hecho, en realidad frenamos porque ya hay otros compromisos en la sala, porque y del elenco también. Pero en principio vamos este sábado 21:30 y el domingo 19 horas en el Teatro La Escena. No se lo pierdan por las dudas, porque mirá si después nos chupa un agujero negro. Yo por la duda, y no hay una segunda temporada. A mí cuando Cecilia me dijo, María Rosa, mirá que queda un fin de semana, sí, yo la tengo anotada. Qué bueno. Dice, porque ahora bajan. No, yo la tengo para ver. Lo que pasa es que yo me atrasé por otras obras, pero yo la tengo para ver. Y el elenco quedó enclaustrado. Enclaustrado, exacto, quedó enclaustrado. Sí, no, son esas cosas que viste que te quedan, que no las usás ahora capaz, ¿no? Pero te quedan esas palabras, ¿no? Muchas palabras y muchas cosas que se decían, que a veces eran palabras que tenían vínculo, que tenían algo que ver con la cocina, algo que ver con un placar, y vos decías, ¿pero qué tiene que ver una persona con esto, no? Y vos en el momento capaz que no lo razonabas, no lo entendías, pero bueno, no lo razonabas. Además, había como otra cosa, ¿no? Si algo lo decía la madre, la abuela o la tía, tipo instituciones, entonces no vamos a discutir. Claro, si nos porque dijeron, esto es así, es como la estructura y no se dice otra cosa, pero eso no impide que vos sigas pensando después, ¿no? En qué fue lo que dijo, lo que quería decir y para qué. Bueno, todo eso, yo creo que algún trauma de niñez capaz que me saco viendo la obra, o te vuelve, o lo despierta, o me vuelve algo que tenía dormido ahí, me acuerdo de algo y me vuelve. Bueno, fui yo la que corté la cabeza en esta foto de mi cumpleaños de 15, ahora me doy cuenta que fui yo, ahora me di cuenta que fui yo. A mí que soy una enamorada de las fotos, me encantan, hay gente que no le gusta tener fotos. Yo tenía una amiga que una vez dijo, somos mi esposo y yo, tenía familia, no tenía hijos, pero un día le dio de empezar a romper fotos, que para qué las iba a dejar. Le digo, pero a mí no se me ocurría romper fotos. Es verdad, yo tuve un novio y rompí esas fotos porque eran temas de él. Digo, pero así fotos en que uno está, yo qué sé, si vos te haces una foto sonriente, digo, algo bueno te está pasando en ese momento. Pensemos, capaz que no, pero digo, recuerdo de algún momento, a mí me mandan fotos con Jorge, la gente de teatro, me dice, mira Rosa, qué preciosa esta foto, y yo miro y digo, ¿y acá cuándo fue? Yo ni me acuerdo, hay cosas que, pero acá mirá la cara de enamorado que tenían, y capaz que nada que ver, que estábamos con cara de no sé qué, porque estábamos en el teatro, ¿no sabes? Que no iba por ahí. Sí, me parece tremendo el ir por la feria y encontrar fotos tiradas de gente que... Pero estamos hablando de fotos de 1930. Esa foto que además... Fotos tiradas, esta gente se sacó la foto. Se la sacó por algo. Y eran fotos, muchas fotos son fotos de estudio. O sea, caras, además, claro, porque además, yo tengo que son medio ridículas, pero tengo esas de bebé que se sacaban antes, ¿no? Que tenías el muñequito, que te lo daba el mismo fotógrafo para que te quedaras quieto. Y están todas como retocaditas, ¿no? Porque tienen los cachetitos rosaditos, ¿no? Todo eso. Digo, pero eran fotos que tenían un costo. Después tremendos marcos le ponían a las fotos, ¿no? Y las lucían así, digo, tirarlas, yo qué sé, que venga atrás que lo haga. Uno, no sé, que quede, que haga lo que quiera con las fotos. Pero digo, son esas cosas que son como parte de tu vida, ¿no?
capaz que hoy yo diría, ¿para qué me sacaban esas fotos ridículas? Pero bueno, eran los tiempos también y los momentos. Muchas gracias, chiquilines, por estar en Teatro al Día, nos encantó recibirlos. Y bueno, no descubrí mucho, pero entré por lo menos por algún caminito, pero igual cuando vaya, yo sé que voy a descubrir, voy a quedarme ahí adentro. Capaz que me quedo en el agujero, nomás, pero esperemos que puedas escapar. Pero capaz que sí. Bueno, amigos, recuerden la escena Rivera 2477, El horizonte de suceso, de María Rosa Oña, con Daniel Calegari como director y con estos 4 intérpretes que hacen de la obra una obra mucho más más potente. Y bueno, y recuerden que es el último fin de semana de esta primera temporada. Quizá vuelvan, pero no se queden dormidos, vayan, saquen las entradas. Miren que mañana no se trabaja, porque es el Día de los Trabajadores, pero que después viene sábado y domingo y no hay más funciones. Después no digan que no les avisé. 098-732-360. Y ahora nos sacamos una foteli con estas 2 personas famosas y después recibimos a los próximos invitados. Chau, chau.